Federico, gracias por aceptar la invitación y bienvenido al Jetlag. Bueno, mucho gusto, Miguel, y gracias por la invitación. No, de verdad súper encantados que además hayas tenido ese momento. Creo que todo se puso a nuestro favor para que pudiéramos encontrarnos en esta visita que tienes a Panamá, por muchas razones, pero que bueno, creo que vamos a decir que la principal fue para venir al Jetlag y que pudieses conversar con nosotros, creo. Por supuesto, gracias por los tickets en primera y el Hotel 5 Estrellas por invitarme, y muchas gracias. Y bueno, vamos a ver cómo sale esto. Claro que sí, claro que sí. Bueno, para empezar, recordarte que este es un podcast que, la verdad, su propósito es ayudar a reducir el desfase digital. Y parte de ese desfase digital en negocios, en proyectos, en todo lo que estamos nosotros tratando de iniciar desde diferentes áreas con la tecnología, pues se relaciona mucho a lo que te trae a ti a Panamá, que es hablar de blockchain. ¿Sí? Pero antes que nada, tratar de presentarte un poco, ¿no? Porque tú tienes una trayectoria pues bastante, digamos que es una mixtura de orígenes, ¿no? Eres porteño, empecemos por ahí, ¿cierto? Sí. Vienes de Buenos Aires, estudiaste en la Universidad de Buenos Aires, además estudiaste economía con filosofía, y ya por ahí a los que estamos del lado muy tecnológico empezamos a decir, ¿y esto cómo se va uniendo al blockchain? Ya viene bastante extraño por ese lado. Eres asesor y además has creado muchos emprendimientos que tienen que ver con la parte tecnológica, ¿correcto? Y por otra parte, tienes tu background del lado periodista porque has escrito para medios, has trabajado con el Clarín, has estado en revistas de corte académico, ¿no? Como la Harvard Business Review, de alguna manera has podido dejar cierta firma ahí. He leído cosas que estás colocando incluso desde Medium a diferentes notas que te han hecho en medios, y eso es muy interesante porque ya dice mucho de lo que tú estás creando, de lo que estás sacando para dejar tu huella en diferentes, digamos, escenarios tecnológicos. Y todo eso te lleva, ¿no?, a ser hoy uno de los oradores y exponentes en diferentes escenarios del mundo sobre blockchain y sobre una aplicación del blockchain muy específica, porque todos la conocemos, o los que hemos de alguna manera interactuado con el blockchain tiene que ver con el lado económico, de criptomonedas, de bitcoins, que es lo primero que viene a nuestra mente, ¿sí? Pero tú lo has agarrado por otro camino, y eso es parte de lo que queremos hablar hoy, porque diriges tu emprendimiento, tu empresa relacionada a este mundo de blockchain que se llama Kleros, y que vamos a estar profundizando. Pero antes de seguir, quiero que primero, otra vez darte la bienvenida, me digas qué es para ti blockchain. ¿Qué es para ti blockchain? Para que el que nos escucha desde Panamá o Centroamérica empiece un poco a introducirse en esto, ¿no? Bien, bueno, para la gente entienda blockchain, lo importante es empezar por entender Internet, porque blockchain en el fondo es una evolución a una nueva etapa de Internet. Entonces, ¿qué pasa? Internet empieza en la década de los 90, la World Wide Web, y sí, se empiezan a crear estas grandes plataformas, ¿no? Como Google, Facebook, Uber, ¿no? ¿Cuál es su modelo, ¿no? Es una empresa que tiene un servidor grande y conecta gente de un lado y del otro, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, en el caso de Facebook, son dos personas que se conectan unos con otras. Una produce contenido, la otra lo consume. Sí. YouTube también, una produce un video, otra lo consume. En el caso de Uber es una persona que busca un viaje, otra que lo tiene. Pero todas estas interacciones pasan por un servidor central, uh-huh, que cada vez que se produce una transacción cobra un peaje. Sí, correcto. Entonces, el modelo de negocio de Silicon Valley, basado en ese mundo centralizado, vos pensás que estas empresas no hacen gran cosa. O sea, hacen que el servidor funcione, lo cual no es poco igual. Claro. Pero después los que hacen realmente el trabajo en YouTube, por ejemplo, son los usuarios. O sea, YouTube, claro, no es la empresa más grande de contenidos del mundo. Que no produce el contenido directamente. No tiene empleados que dan... No, del todo, sí. ¿No? Sí, entonces, correcto. Y de alguna forma esta empresa está monetizando, sí, un trabajo que hacen las personas que están en su plataforma como un monopolio, ¿no? Porque es casi un monopolio en el cual, si no querés, o sea, si querés que te vea alguien, tenés que estar en YouTube, o en, claro, Instagram también puede ser. Bueno, claro. Entonces, blockchain empieza en el 2008 y en el fondo lo que es una tecnología de base de datos. O sea, lo que hace es, sí, una base de datos se puede gestionar de diferentes formas. Una forma es, como lo hacen las empresas de internet tradicionales, como Facebook, Google, con un servidor que controlás y que todo pasa por tu servidor. Sí, correcto. Pero otra forma de hacerlo, que es lo que descubre Satoshi Nakamoto en su paper del 2008 y que después se empieza a funcionar en el 2009, es qué pasa si en vez de que haya un dueño, que seamos todos dueños. Todas las computadoras de la red son un poco las dueñas de esta base de datos. Y esa base de datos, en un mundo donde todo es información, todo es datos,
se hace más importante, ¿no? El que controla el que controla el servidor controla el mundo. Claro. Entonces, si controlamos todos la base de datos, si no hay una persona única que sea la que centraliza todas las interacciones, el poder que pasa de esas grandes plataformas de internet de Silicon Valley se empieza a distribuir entre la gente común. Okay. Entonces, imaginemos en el futuro, por ejemplo, una plataforma como YouTube, ¿no? Que funciona igual que YouTube en todos los sentidos, pero donde los dueños sean los empleados, o no los empleados, los usuarios, mejor dicho. Claro. Entonces, cuando vos haces un contenido que la gente comparte mucho, imagínate si empezás a cobrar un pequeño pago. ¿Sí? Sí, una retribución. Sí, porque la gente lo mira y la gente lo comparte. Hoy en día, todos esos pequeños pagos se los queda el intermediario. Okay. Entonces, el blockchain, al permitir ese tipo de nuevas interacciones entre las personas sin intermediación, sí, habilita una nueva forma de monetizar los contenidos, ¿no? La gente, vos estás en la industria de contenidos, ¿no? Así es. Y hoy en día tu trabajo te genera un montón de usuarios, de oyentes, sí, pero no cobras suficiente. ¿Por qué? Porque se lo queda en general. Entonces, si vos pudieses empezar a monetizar eso, cambiaría para vos un montón la ecuación económica. ¿Sí? Claro. Y eso cambia el mundo. En un mundo de todos datos, tener los datos que vos mismo lo podés monetizar, cambia el mundo. Y para mí el blockchain es importante por ese motivo. Claro, ¿no? Y de ahí es donde uno analiza esa repartición del control, esa distribución del control o la descentralización de algo que por muchos años nos han enseñado que se puede mantener por un solo lugar o con una sola persona o con una sola entidad, vamos a llamarlo de esa manera. Viéndolo de esa manera, ¿por qué pensamos, y yo sé que tú eres uno de esos, que el blockchain va a cambiar y a romper todos los paradigmas de lo que hoy conocemos como Internet o tecnología en diferentes sectores? Es una tecnología que permite, es un cambio político más que un cambio tecnológico, ¿no? La tecnología es importante, pero es un cambio político en el sentido que yo lo entiendo como lo que fue en el siglo XVIII la transición desde las monarquías absolutistas a las democracias modernas. En el sentido siguiente, vos pensá en Facebook, ¿no? Por ejemplo. ¿Facebook es para vos una empresa o es un estado virtual? Uh-huh. ¿Vos qué pensás? ¿Vos dirías que Facebook es un estado, por ejemplo? Sí, y por ahí el país más grande del mundo, como dicen, ¿no? Claro, tiene casi 3.000 millones de usuarios. Así es. Pero además, si es un estado, porque tienen como usuarios que son como súbditos del estado. Claro, totalmente. Y vos pensás cómo se gobierna, porque esto sí tiene un mecanismo de gobierno. Y eso iba bajo las reglas de ese gobierno, ¿no? Totalmente. O sea, tenés un monarca sí. llamado Zuckerberg, que esta persona crea las reglas, ¿sí? Porque tiene los términos de usuario. Sí. Esta persona, se ocupa de nombrar a los jueces. Pensá que hay moderadores, que si hay una disputa entre usuarios dentro de la plataforma, hay moderadores que van a decidir. Te puede expulsar, así como un país te puede expulsar también, te puede dar al exilio. Sí. Y todo esto está controlado por una persona. ¿Sí? Así como en el siglo XVII tenías a Luis XIV como el rey de Francia que controlaba todo, hoy tenés como estos superestados virtuales globales en los cuales el poder está concentrado también en una sola persona y son enormes, son mucho más grandes que la Francia del siglo XVII. Entonces, ¿no? claro. Entonces, el blockchain, imagínate una plataforma como Facebook en todo sentido, pero donde en vez de que haya un único rey que marque las reglas, los usuarios sean los dueños. Una cooperativa, un estado democrático en el cual voten las leyes, en el cual voten la forma que se van a ejecutar, o sea, de qué manera si hay una disputa entre dos usuarios. Sí. En el mundo Facebook, el mundo Luis XIV, se nombraba un juez que, decía quién tenía razón. Entonces, y se quedaba sin cabeza el que perdía. Y se quedaba sin cabeza. Exactamente. En el mundo blockchain, una plataforma tipo Facebook descentralizada, manejada por los usuarios, los usuarios mismos van a decidir cómo se resuelven las disputas. Y eso es un cambio político, porque pensás cuánto tiempo estamos hoy en día en plataformas digitales. Cada vez que estamos viendo la pantalla del teléfono, estamos ahí conectados a ese gobierno. En la jurisdicción de ese gobierno. Entonces, si nosotros pensamos de esa forma, en las plataformas virtuales y en cómo tienen el poder, entonces es un cambio político a nivel global tan grande como el que hubo en el siglo XVIII desde las monarquías a las democracias. Y eso es parte de lo que te da pie para decir, bueno, yo que estudié economía,
yo que estudié filosofía y puedo entender esto desde el otro extremo, nada tecnológico, nada que ver con los ingenieros o de pronto incluso con los marqueteros que escuchan mucho este podcast y que lo están pensando desde una óptica de pronto más de cómo sacarle el provecho del lado de finanzas o del lado promocional o del lado de marcas, tú lo viste desde otro lado, ¿no? Y eso empieza a decirte como, si esto tiene una mirada muy política, ¿cómo yo le puedo sacar provecho al blockchain fuera de las criptomonedas, ¿no? Fíjate que acabamos de hablar sobre blockchain durante más de, no sé, 10 minutos. Sin decir tecnología. Ni hablamos, todavía no dijimos nada sobre el Bitcoin. Totalmente. ¿No? ¿Te das cuenta como que esto va mucho más allá de... El Bitcoin, las criptomonedas son la primera etapa, el primer paso de todo esto. ¿Por qué? Porque la base de datos que es el blockchain, la base de datos distribuida, compartida, que es el blockchain, puede servir para registrar activos monetarios y mandarlos de una cuenta a otra. Sí. Obvio, es una aplicación muy importante. Sí. Pero ese mismo registro puede servir para definir cómo tiene que ser gobernado un estado virtual como una especie de Facebook descentralizado. Sí, totalmente. Entonces, esto a la gente que escucha tiene que darle la pauta de que esto es mucho más grande que el Bitcoin. Total. Es un cambio global de poder que va a cambiar muchas más cosas que las finanzas. Claro. Y ahí era, bueno, off the record conversábamos. Ese cambio tan grande nos lleva entonces a la descentralización de muchas cosas, ¿no? Y es lo que te lleva a ti a pensar si podemos hacer esto con monedas. Si ya estamos hablando de gobiernos y puede tener un gran impacto en el tema de gobierno, ¿por qué no empezar a descentralizar el lado judicial, la justicia en algunos casos? Y por ahí es que empezaste a entrar, ¿correcto? ¿Cómo nace esa idea de descentralizar la justicia? La idea nace en gran medida porque, bueno, yo soy de Argentina y Argentina tiene, bueno, ustedes van a sentirse identificados también, toda gente de América Latina se siente identificada con esto. Hay, bueno, muchos casos de corrupción y de malos gobiernos y yo lo que empecé a pensar en su momento es... Creo que es el primer virus, ¿no?, que nos afectó. Es el primer virus. Y no nos podemos curar de hace cuántos siglos. Totalmente. Hay estos... ¿Por qué pasa esto, no? Y no es únicamente porque no es porque los latinoamericanos seamos malos, claro, o porque los humanos sean malos. Es solamente porque realmente los gobiernos, las tecnologías de gobierno que usamos hoy, fueron hechas con tecnologías del siglo XVIII. Claro. ¿Sí? ¿Ves? Pero el mundo cambió porque estamos en un mundo en el cual todo es tiempo real, todo se maneja de un lugar para otro, no hay fronteras, es todo rápido. Entonces, los sistemas judiciales siguen siendo todavía lentos, ineficientes, corruptos y no adaptados a la realidad que tenemos hoy, ¿no? Que es la realidad de lo virtual y de lo inmediato. Sí. Entonces yo empecé a pensar en esas cosas y lo que también yo me di cuenta es como que a mí en el fondo lo que importa no es tanto transformar los sistemas judiciales existentes, ¿no? Lo que importa es construir sistemas judiciales que resuelvan los problemas de la época de Internet. Sí. En el sentido de que hoy en día una parte de la población muy grande, por ejemplo, interactúa a través de... Yo estoy en Argentina y contrato a una persona, no sé, de Panamá, para que me haga un sitio web, ¿no? Un contrato de software o algo así. Y si hay una disputa entre nosotros dos, no voy a ir a Panamá a hacer un juicio. ¿Y bajo qué leyes? Además, ¿Bajo qué leyes? Las argentinas, ¿no? Las panameñas. Y por $500. Sí. No tiene sentido. Correcto. Entonces, no tiene sentido, pero no es despreciable que se resuelva la disputa. Exacto. Pero eso no va a ser resuelto nunca por los sistemas judiciales. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos construir un sistema de justicia que apunte a resolver estos problemas que son cada vez más frecuentes, ¿no? Porque cada vez más parte de la economía pasa por estos acuerdos internacionales, diferentes fronteras. En diferentes plataformas, porque además no son por las vías regulares. Montos pequeños. Entonces, es como que esta nueva economía que está permitiendo Internet primero y después también el Bitcoin, el blockchain, porque se puede hacer pagos mucho más baratos. Hoy le puedo hacer un contrato con una persona que está en Zimbabue y yo no voy a mandar un pago a Zimbabue a través de un banco, porque el costo es muy alto. Claro. Bueno, imagínate lo que es hacer un pago a Venezuela, ¿no? Cuando vas a hacer un pago a Venezuela en dólares, te lo convierten en el cambio oficial, que no vale nada. Entonces, el Bitcoin permite hacer estos pagos de manera mucho más eficiente, lo cual permite transferir valores de dinero mucho más bajos. Yo hoy no haría un contrato por $40 con alguien de Zimbabue. Claro. Pero si yo tengo Bitcoin o criptomonedas en general, ahora ese pago se puede hacer con un costo que es casi cero. Entonces, ponete del lado de la persona que está en Zimbabue. Esa persona ahora le puede vender al mundo
productos, servicios, mejor dicho, servicios digitales, tipo su trabajo de diseñador, de programador, de lo que sea, y cobrarlos. Y son de bajos montos. Entonces a esta persona le da oportunidades muy grandes de estar insertada. Lo incluyes en un mercado que nunca iba a tener a lo mejor la posibilidad de llegar sin salir de su país. Exacto. Mira cómo esto democratiza, ¿no? Claro. Las cosas. Pero para que esa realidad se pueda resolver, pueda actualizarse y ser real, también hace falta que la persona que lo contrata, a esa persona que está en Zimbabue, tenga la garantía de que si lo contrata y hay un problema, pueda acudir a un sistema de resolución de disputas. Claro. Entonces, eso es lo que Clero está construyendo. Clero construye ese sistema que te permite a vos que estás en Estados Unidos contratar a esta persona que está en Zimbabue y hacer un acuerdo con esa persona y ambos acordar que en caso de disputa, Cleros lo resuelve con un jurado de personas que son, bueno, de diferentes lugares del mundo. Y bajo reglas que están previamente definidas, ¿no? Es decir, es un sistema de arbitraje para resolver este tipo de disputas que de otra manera a lo mejor serían simplemente pasadas por debajo de la mesa. Se perderían, nadie iría, o sea, pero el hecho de que la persona que contrata no tenga una seguridad de qué pasaría si hay una disputa, hace que no lo contrate y entonces le niega la posibilidad a la otra persona de poder trabajar y conseguir estos contratos. Perfecto. Y este concepto que tú dibujas también, ¿cuándo se convierte en Cleros? ¿Cómo tú dices, yo puedo hacer esto una empresa en la que todo el mundo pues, pueda entrar y utilizarla para las disputas? Digo, ¿cuándo comienza y cómo la utilizo? Yo quisiera hoy utilizarla, ¿tengo que estar bajo cierta registro o inscripción dentro de la empresa? ¿Cómo funciona? Cleros nace en mayo del 2017. Yo estaba trabajando ya en estos temas de justicia descentralizada, pero nunca, no había logrado armar una empresa, ¿no? Pero publicaba artículos y, o sea, me había convertido en una especie de referente, una especie de innovador pionero. Hablando sobre un tema tan específico, tan especial que nadie había tocado, que ya eras un orador y un speaker en el tema. Sí. Y entonces, yo un día recibo un mail de una persona que es una persona que también trabaja en el mundo descentralizado, gobiernos descentralizados, todo esto. Me dice, mira, estuve como jurado en un hackathon, creo que era en Francia, y hay una persona que trabaja en un tema muy parecido al tuyo. Entonces vos tenés el conocimiento más del negocio de todo esto. Esta persona es un técnico, ¿no? Esta persona es un programador que tiene mucho conocimiento técnico de cómo construirlo. ¿Y por qué no se conocen y hablan a ver si pueden hacerlo juntos? Claro. Y bueno, nos presentó y bueno, ese es mi socio Clemón, o sea, mi cofundador. Y empezamos en mayo del 2017 y hoy en día somos 11 personas, como una configuración que es rara para el mundo de los negocios normales que estamos acostumbrados, porque estamos de manera descentralizada como el blockchain. Entonces yo estoy en Argentina, Clemón es francés pero vive en Portugal. Después tenemos gente en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, hay gente que es en Serbia, hay gente que está, otros colaboradores tenemos en Rusia, Singapur, Noruega. Entonces, este carácter descentralizado del blockchain un poco se traduce. También se traduce en tu equipo, en tu dinámica de trabajo. Y además, el tipo de forma de gobierno. Esta empresa es una cooperativa. O sea, no es el emprendedor tipo Silicon Valley que hace una empresa y después la quiere vender. Es una cooperativa en la cual a mí me toca ser hoy en día el presidente, pero algún día no seré yo, porque esto es una cosa que lo que estamos construyendo, más que una empresa, en parte es un movimiento y en parte es un gobierno que tiene que autogestionarse. En los primeros tiempos siempre hay como más personalismo y más centralización cuando empieza a haber estos proyectos, pero después, paso a paso, se tiene que ir en manos de la comunidad. Claro. Y en una América Latina siempre tan salpicada de algunos dicen gustos muy de izquierda, muy de socialismo. ¿Alguien pudiera pensar que este es otro de esos ideas, tal vez de esta índole, que se reflejan en la tecnología? ¿O simplemente, o sabes qué? Simplemente no tiene nada que ver. Es una buena pregunta. Mira, ni te diría que es América Latina ya. O sea, tenés a una persona como Bernie Sanders que hoy en día está casi al punto de ser candidato. ¿Viste? Y ahí dicen, es Bernie Sanders que lo salpicó la América Latina, ¿no? Claro, no, pero es muy interesante. O sea, esto era inimaginable. O sea, hace
algunas décadas, ¿no? Son un tipo que se autoproclama socialista, está a punto de ser candidato a presidencia de Estados Unidos, es una cosa súper rara. Entonces, no sé si el mundo se está haciendo para la izquierda, a veces pienso que sí, a veces pienso que no, pero lo que sí te puedo decir es que hay una persona que trabaja en Andreessen Horowitz, Andreessen Horowitz es la firma de capital de riesgo más grande del mundo, y es la firma que invierte en las grandes empresas de Silicon Valley, ¿no? Okay. Y esta persona se llama Jesse Walden, y él tiene un post que es muy famoso que habla del futuro capitalismo, y lo que él dice, el futuro capitalismo son las cooperativas. O sea, no son las corporaciones, son las cooperativas en las cuales la gente se une y colabora en algo común, y en la cual nadie es el dueño. ¿Sí? Como que son todos personas que colaboran en un proyecto en el que creen, del que además pueden vivir. Sí. Y como que eso es nuevo, porque históricamente la forma de hacer empresas grandes era, vas a Silicon Valley, haces una ronda de inversión con un equipo, tratás de venderla lo más rápido posible para después ir a una playa. Y tienes una estructura vertical en donde pusiste a funcionar algo y tú eres la cabeza de algo, quién sabe dónde sea, y no necesariamente tiene que ver contigo o con los que trabajan ahí. ¿Sí? Totalmente. O sea, ese es el modelo de Silicon Valley, ¿no? Yo estuve en Singularity University, viví en Silicon Valley un tiempo, conocí eso bastante a fondo, pero como que ese paradigma está transicionando hacia el paradigma, en el mundo del blockchain al menos, pero yo creo que también en otros, a un paradigma en el cual, si estamos construyendo una Internet que es cooperativa y que es una Internet descentralizada en el cual los usuarios van a ser los dueños, tiene sentido que la forma de construir esto también sea descentralizada, porque si no... si no se refleja, no es coherente. Claro. Entonces, sí, claro, te entiendo. Pero muy bien, te quería preguntar y me gusta tu respuesta porque, mira, es algo que llama la atención cuando escuchas digamos que en este tipo de formación de empresas tecnológicas que puedas llevar estas ideas y que estas ideas permeen de alguna manera sin salpicaduras políticas y que no haya algún tipo de, digamos, de radicalismo, ¿no? Y eso es importante. Ahora, volviendo al tema principal que es, a mí me interesa tu propuesta, ¿cómo yo puedo entrar y utilizar Kleros? Bueno, hoy Kleros lo puedes entrar, hay un sitio web, o sea, una aplicación que desarrollamos en la cual vos podés entrar si querés y tenés que ser usuario del blockchain ya, porque por ahora todavía estamos en una etapa en la cual no es para gente que no tenga conocimiento en blockchain, porque hay que tener una billetera y mandar... Claro, eso es primer punto importante. Tienes que estar ya, digamos, en tu dinámica de blockchain, tienes que tener una wallet, una billetera, que además se maneja entonces, entendería yo todo esto, con criptomonedas. Es con criptomonedas, entonces... Vos entras a esa, por ejemplo, vos me contratás a mí para que yo haga un web para vos, como ya hablábamos, ¿no? Sí. Entonces entras a ese sitio y que es escrow.kleros.io. Después lo vas a poner ahí abajo en el... Esto sale aquí para el que lo ve en YouTube y sale en los comentarios y en la página web para el que nos escucha por Spotify o por Apple Podcast o por donde quiera. Perfecto. Entonces ahí tenés un formulario que dice, bueno, voy a hacer un acuerdo con tal persona y este es el acuerdo, es el contrato que vamos a hacer. Y, o sea, entonces vos ponés mi dirección de criptomonedas y mandás el pago, por el que acordamos que me vas a pagar, no sé, 2 Ethers o un Bitcoin por mi trabajo. Claro, con tu moneda, con tu criptomoneda, en este caso. Mi criptomoneda lo mandás a un lugar y ahora la plata esa va a quedar retenida en una cuenta que nadie la puede tocar hasta que termine el trabajo. Si yo hago el trabajo como corresponde, vos estás feliz con mi trabajo, entonces listo, vos listo, se libera el pago y listo, me pagás y la plata una traducción muy parecida para el lado que todavía no usa blockchain es cuando yo puedo hacer, y vamos a hacerle aquí la comparación, algo que conoce la mayoría, que puede ser Mercado Libre. Si yo hago una compra y utilizo Mercado Pago retiene ese dinero hasta que se pueda establecer que la transacción se realizó sin problemas. Muy bien. Una muy buena metáfora, pero hay una cosa acá interesante. ¿Cuánto cobra Mercado Libre por transacción? Muy bien, exacto. Hay algo que te quita de comisión. 20%, no sé, es una fortuna en algunos casos. Y este sistema nuestro, si no hay ninguna disputa, es cero. Perfecto. Es simplemente pasar por ese pasillo judicial y si no hay disputa, no entra en acción todo el servicio. Kleros ni entra a funcionar, digamos. Excelente. Entonces, y también para mí, que yo soy el proveedor en este caso, cuando yo veo que vos pusiste la plata en esta cuenta, yo ya veo que está la plata puesta ahí. Entonces yo puedo empezar a trabajar con la confianza de que si hago mi trabajo,
voy a cobrar. ¿Cuántas veces le pasa al que hace el trabajo que después, pero si no me paga, ¿no? Sí, totalmente, claro. Entonces, vos tenés la garantía de que si yo te hago un trabajo malo, vos vas a recuperar tu dinero. Claro, sin duda. Y yo tengo la garantía de que está ahí el dinero y que si yo cumplo con mi trabajo, lo voy a cobrar. Entonces, si está todo bien, listo, se hace el pago y listo, no da la mano y todo bien. Ahora, si hay una disputa, porque vos no estás contento con mi trabajo, tocas un botón y dice mandar a Cleros. Y esto va a Cleros y ahí hay un jurado de expertos que van a analizar el caso, van a analizar la evidencia, el contrato que había y van a decir, bueno, en este caso tiene razón X o Y, y en función de lo que el jurado decida, el dinero que estaba retenido ahí va para uno o para otro. Claro, totalmente. Y esto funciona para cualquier tipo de disputa como la que describíamos al principio. Son para disputas de montos pequeños. Realmente. Y no, la gente me pregunta, pero esto no es para cosas criminales, ni nada, para disputas comerciales, de montos pequeños en general. Puede usarse para casos de seguros. Imagínate, puede haber disputas entre una empresa de seguros y un usuario, que el usuario dice que la empresa no le pagó lo que tiene que pagar. Hay varias aplicaciones que... No, pero me encanta, porque es justamente darle la vuelta al tema de la tecnología blockchain. La mayoría de las personas en Panamá, en Centroamérica, todavía es una zona muy, digamos que tiene mucho temor o todavía no conoce mucho sobre el tema y nos está costando, vamos como a paso muy lento para entrarle a blockchain, que como tú y como muchas personas dicen, es la tecnología que va a revolucionar los próximos años. ¿Ok? Entendiendo esto y que me encanta, van a conseguir aquí digamos, todo el llamado para que puedan entrar y conocer un poquito más. Yo no puedo dejarte ir sin preguntarte algo que además has comentado en otros lugares, ¿no? Y es que este cambio de tecnología va a ser, lo asomabas al principio, como que ese killer, ese mataparadigmas que va a acabar con el monopolio de empresas como Facebook, como Google. ¿De verdad crees que van a desaparecer estas empresas, ese modelo? No sé si van a desaparecer, sí, pero sí van a ser mucho más pequeñas y no van a ser más monopolios. Claro. Porque hoy en día el problema que hay con las empresas estas es que son monopolios. O sea, sí. Todo pasa por ahí y todo pasa bajo sus reglas. Y si no estás, claro, y el usuario no tiene ninguna posibilidad de hacer nada, ¿no? Porque si no te gusta Facebook como se maneja, bueno, está bien, puedes irte. Claro. Pero así como vos en el siglo XVII, si no te gustaba Luis XIV como gobernaba, te podías ir a otro lugar. Claro. Pero el problema es que todos estaban en el reino de Luis XIV. Entonces, si vos están todos en Facebook y vos te vas a terminar... Sales del sistema, sales como de la dinámica, ¿no? Eso estás en este sistema, sí, con sus reglas que por ahí son monopólicas, sí, ¿no? O estás fuera. Entonces no hay una solución. Entonces en el futuro, como los usuarios van a crear las reglas y van a poder van a poder ayudar a ejecutarlas también. Sí. Imagínate a Cleros como el sistema judicial, si querés, de esta plataforma, sí, tipo Facebook descentralizada, ¿no? Sí. Entonces, como el usuario tiene una participación, es como vivir una democracia, ¿no? En el cual no te gusta todo lo que pasa. Por ahí la mayoría, en tu opinión, no esté correcta en alguna decisión que toma. Sí. Pero sentí que tenés un voto al menos y que tu voz es escuchada. Sí, fuiste parte de la decisión. Fuiste parte de la decisión. Eso va a ser la diferencia del mundo. Y eso se refleja también al lado de la economía, porque la economía, que es nuestro gran sistema, también tiene que cambiar con esto, ¿no? Y el blockchain parece que va a impactar fuertemente ahí, ¿no? Si vemos el lado judicial, el lado de la justicia, el lado de la economía, ¿cómo crees que va a ser la economía del futuro presente? La economía del futuro va a ser cooperativa, ¿no? Va a ser, en vez de trabajar como una empresa multinacional, sí, que te paga un sueldo y vos haces tu trabajo. O sea, va a haber mucho más como freelancers, ¿no? Mucho trabajo más hecho, mucho más repartido, además remoto, a distancia. Más repartido, remoto. Va a haber oportunidades para gente de todo el mundo para participar en esta economía. Claro. Como te decía, una persona que está en Buenos Aires hoy puede, gracias a las criptomonedas y el blockchain, puede conseguir financiamiento para un proyecto que en otra época únicamente podría haber hecho Silicon Valley. Sí. Eso democratiza a la gente las oportunidades de desarrollar proyectos y la gente en gran medida vas a recibir flujos de ingresos de diferentes lugares, diferentes fuentes. Por ejemplo, imagínate que vos estás hoy en día ¿viste Yelp, la plataforma de restaurantes? Bueno, sí, así es. Vos haces una review de un restaurante que fuiste. Claro. Y mucha gente la usa, ¿no? Y la compra. ¿Cuánto te paga vos Yelp por hacer ese trabajo? Sí, ¿no? O sea, si lo hice espontáneamente, pues lo que hice fue colaborar con la comunidad, de alguna forma. Ahora, ¿qué había antes de Yelp? ¿Cómo la gente decidía el restaurante? Salió una empresa llamada la Guía Michelin.
Tenía gente que iba a restaurantes y le pagaban el sueldo, claro, para hacer la versión analógica. La versión para hacer críticas culinarias. Claro. Ahora, confiaba en una persona a la que yo le aposté, sí, este es el crítico, sí, gastronómico. Ahora, la parte mala del modelo de Silicon Valley es que Silicon Valley, ¿qué es lo que descubrió en los 2000? Descubrió una cosa muy interesante. Pero si vos tomás un trabajo que hace una persona y lo partís en pedazos pequeños y se la distribuís a muchas personas, esas personas lo van a hacer sin cobrar. ¿Por qué? Vos pensá, YouTube. Sí. Mucha gente... O sea, antes un periodista hacía contenidos y trabajaba y cobraba por su trabajo. Y estudiabas para hacer eso y más nadie lo podía hacer. Ahí está. El tipo que trabajaba en la guía Michelin cobraba su sueldo por su trabajo de crítico de restaurantes. Ahora, Yelp distribuyó esto a mucha gente que lo hace gratis. YouTube distribuyó los contenidos a mucha gente que lo hace gratis. Entonces, esto hace que todos los ingresos que antes se generaban se distribuían de la clase media, que era la gente que hacía... Se concentran en el medio, o sea, se concentran en el intermediario. Claro. Entonces, en un mundo en el cual de pronto estas plataformas se descentralizan, entonces todos esos usuarios que hoy hacen su comentario en Yelp, hoy reciben, cada vez que alguien lo likea o lo usa, sí, ese usuario va a recibir un pequeño pago. O sea que no va a ser mucho, pero capaz que recibo un pago de 2 centavos cada vez que alguien usa mi comentario en un restaurante. Sí. Entonces, si yo sumo toda la plata que yo empiezo a recibir de esos pequeños pagos que recibo, ese es el futuro de los ingresos de la gente de acá en el futuro. Sin duda, sin duda. Federico, creo que ha sido bastante explícito, bastante elocuente en todo lo que hemos hablado y además es parte de lo que tú sueles conversar en tus exposiciones, siendo speaker en diferentes países. De verdad creo que hemos tenido mucha suerte de tenerte acá por toda la situación. Y que no estés ahorita en Oxford o que no estés en Sao Paulo todavía, sino que puedas haber hecho un stop acá. No te puedo dejar ir sin preguntarte cuáles son, a tu manera de ver, los sectores o los próximos lugares en donde blockchain va a impactar. ¿Sí? Porque yo creo que ahí es donde viene la oportunidad. El que está entrando hoy y que dice, sí, ahí está el lado financiero, está el lado judicial. ¿Dónde más vas a ver en el futuro el blockchain? ¿Cómo va ahora poco desarrollándose? Blockchain llegó al mundo, digamos, para disrumpir básicamente como 3 grandes industrias, ¿no? Sí. La primera es las finanzas, que ya lo estamos viendo en las criptomonedas. Sí. La segunda es las leyes, que es cómo hacemos acuerdos con personas de formas más eficientes. La tercera son los gobiernos, ¿no? Los gobiernos dan ciertos servicios que el blockchain puede dar de una forma mejor. Digamos, blockchain no va a competir con los abogados ni con los gobiernos. Claro. Pero lo que va a hacer es como dar estos servicios para gente que no tiene quien se los dé hoy. La persona que está en países en vía de desarrollo que tienen malos sistemas judiciales o tienen malos sistemas de leyes. Entonces, si uno le interesa meterse en el mundo del blockchain ahora, sugiero que mire mucho lo que es cómo la gente hace acuerdos, cómo la gente acuerda y ejecuta sus acuerdos, que es lo que nos dedicamos en Kleros. Claro. Y cómo la gente se organiza, ¿no? Cómo se organizan los gobiernos y no solamente los gobiernos, cómo se organizan los pequeños grupos de personas. ¿Sí? Claro. Y les voy a decir una cosa más. Si quieren empezar a meterse en el mundo del blockchain, sí, yo tengo un curso de Coursera, que yo soy el docente. Por favor, claro. Se llama La disrupción del blockchain y en este curso van a tener una introducción de 0 hasta la Z de todo lo que es todo lo que hablamos recién de claro. Silicon Valley, de cómo funciona el blockchain, cómo funcionan las leyes, cómo funciona el mundo descentralizado del futuro. Todo eso, si les interesa aprender claro. desde cero, hagan este curso de Coursera. Te aseguro que no te iba a dejar ir sin eso, porque no solamente es que el curso en Coursera, sino que fue de los primeros cursos de hablar de blockchain en Coursera. Y en castellano. Y en castellano, que es parte de lo que hoy hace que la comunidad se haya fortalecido mucho más en toda la región, porque no solamente en Argentina, sino que la gente se ha metido a escuchar en todas partes para poder entender un poquito más de esto. El que te quiera conseguir, Federico, ¿dónde te busca? ¿Cómo consigo Kleros? ¿Cuáles son tus contactos? Bueno, me pueden buscar en Twitter, @FedericoAst. Sí. Y me escriben por Twitter y después ahí nos contactamos, me mandan privado y seguimos hablando. Y para Kleros, bueno, obviamente vayan sigan a Kleros, es @Kleros_IO. Sí. Y Kleros.io es el website y ahí tienen todas las redes. Así que súbense al Telegram, tenemos un grupo de Telegram en español, una comunidad que está creciendo mucho. Perfecto. Y bueno, si quieren ser parte del futuro de las leyes y de los gobiernos, bueno, acá estamos y nada, y gracias por la invitación y nada, un gusto estar acá. Gracias a ti, Federico, gracias a ti por estar acá, de verdad muy amable y seguimos entendiendo mucho más del blockchain y con aplicaciones como esta que con seguridad vamos a estar utilizando cada vez que nos metamos más en esto. ¿Sí? Muchas gracias a todos por estar
conectados con el jet lag. Recuerden que pueden ver esto en YouTube si lo quieren ver en video, pero en su plataforma favorita de podcast, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, la que ustedes quieran, estamos ahí para seguir teniendo este tipo de conversaciones. Gracias por ayudarnos a reducir el desfase digital. Gracias, Federico, Un gusto. y bienvenido siempre. Bye.